nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Ándale, aún nos queda anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús. Señor, nos encomendamos en tus manos de tal manera que puedas utilizarnos y que tu palabra pueda ser reforzada en nuestra mente y en nuestro corazón de tal manera que el mensaje pueda ser práctico en nuestra vida diaria. Lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es un gusto saludarles una vez más. Estamos teniendo cada semana una serie de estudios que podríamos decir que el título en general, estamos repasando los principios físicos que Dios nos ha encomendado. Y hemos dado inicio con este principio físico de la serie que hemos titulado El agua como hábito en la vida diaria. Y es un tema bastante profundo, por eso es que lo hemos venido seccionando en cada semana. Hoy vamos a analizar los beneficios que podemos obtener o recibir cuando nosotros nos colocamos en obediencia ante este principio. Pero vamos a la palabra de Dios primeramente en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 45. Una promesa que nos hace Dios en las Escrituras y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y luego vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 49, verso 10. Otra promesa aquí de parte de Dios dice, no pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos guiará y a manantiales de aguas los conducirá. Dos promesas, una en Mateo, la otra en Isaías. En una dice que la lluvia, que el agua, interesante, no solamente es para el bueno, sino es para el justo y para el injusto, es para el malo y es para el bueno. Así son las bendiciones de Dios, para todos. Y en el libro de Isaías dice que Dios, teniendo compasión del ser humano, hace, o más bien nos conduce, dice el profeta Isaías, hacia esos manantiales de agua. ¿Por qué? Porque nos tiene amor y porque nos tiene compasión. Ahora vamos al espíritu de profecía. En el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en el párrafo 11, Dios, dice la palabra de Dios, ha establecido leyes que gobiernan nuestra Constitución y estas leyes que Él ha implantado en nuestro ser son divinas. Y para cada transgresión existe una penalidad que ha de cumplirse tarde o temprano. La mayor parte de las enfermedades, y escucha esto porque estos textos están abriendo la temática que hoy vamos a tener a desarrollar. Dice que para cada transgresión existe una penalidad que se va a cumplir en algunos tarde o en otros temprano, pero se va a cumplir. Y la mayor parte de las enfermedades que han hecho sufrir y que están haciendo padecer a la humanidad han sido, escuchen lo que dice la palabra de Dios, han sido creadas por los hombres, y aquí está la razón o aquí viene la causa, debido a la ignorancia de las leyes básicas que rigen su propio organismo. Hoy vamos a hablar de beneficios, hermanos, pero la gran mayoría de patologías que son beneficiadas cuando nosotros ingerimos la cantidad suficiente de agua son las mismas enfermedades que nos están sucediendo hoy a nuestro alrededor. Sí, no hay ninguna patología de la que vamos a mencionar que sea nueva.
Entonces, aquí se cumple lo que la palabra de Dios dice, que una transgresión de una ley de Dios, la penalidad va a venir, dice, tarde o temprano, y que la mayor parte de las enfermedades que hoy estamos escuchando o viendo y que están haciendo, dice, padecer a la humanidad, es creado por el mismo hombre. ¿Por qué? Por la ignorancia de las leyes básicas que rigen su propio organismo. Leyes básicas, es una ley básica. Ahora pasamos a Consejos sobre el Régimen Alimenticio, párrafo 726, y dice, hablando en relación ya al agua, dice, ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. Ahora, ¿creemos en lo que está diciendo aquí la palabra inspirada? Dice que cuando el cuerpo tiene y se le suple esa necesidad, ese mismo principio, está hablando del agua, dice, ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. Quiere decir que cuando no le damos esa cantidad, no hay resistencia de parte del organismo y entonces la enfermedad va a venir. Pero también hablamos de cantidad suficiente y hemos ya hablado en temáticas pasadas. Aquellos que quieran tener toda la serie completa deberían ir a la temática el agua como hábito de la vida diaria o en la vida diaria. Hemos estado hablando sobre el agua, pero en términos generales, todos sabemos de que debemos de ingerir de 8 a 10 o hasta 12 vasos de agua. Pero les voy a pasar una fórmula para que usted sepa qué cantidad de agua en realidad su cuerpo necesita en base a su peso corporal. Estamos diciendo término general de 8 hasta 12 vasos de agua, término general. Pero si usted quiere saber, de acuerdo a su constitución, de acuerdo a su peso corporal, ¿cuál es el requerimiento para usted de agua? Bueno, pues anote esta fórmula que es bastante sencilla. Y si quisiera volver a escuchar, por favor, vaya a la grabación para que no nos detengamos mucho aquí en la fórmula, que sería peso corporal en libras dividido entre 2. Peso corporal en libras dividido entre 2, y eso nos va a dar como resultado la cantidad de agua diaria en onzas. Ahora, si yo quiero saber de esas onzas a cuántos vasos me equivale por día, bueno, voy a hacer otra división a esa cantidad en onzas, lo voy a dividir entre 8, que es lo que equivale a una taza, y entonces el resultado va a ser el número de tazas de agua por día, de acuerdo al peso corporal de una persona. Entonces, hemos dado la fórmula en libras, pero probablemente alguien maneje los gramos o los kilogramos. Entonces, es una fórmula muy diferente para que no esté batallando en hacer esa conversión de gramos a libras. Entonces, vamos a dar la otra fórmula que es para aquellos que manejan gramos o kilogramos. Son dos diferentes, una para hombres y otra para mujeres. Hombres, peso corporal, estamos hablando en gramos, peso corporal por 35, que serían 35 mililitros. Esto es un número base que no se mueve. Peso corporal en kilos o en kilogramos por 35 nos va a dar el total de litros que necesitamos para el día. Si nosotros queremos saber cuántos vasos equivalen a esos litros que me salieron, voy a hacer otra división y dividirlo entre 250, que es lo que equivale a una taza, 250 mililitros. Entonces, repito rápidamente, peso corporal por 35 mililitros me va a dar igual a la cantidad en litros. Eso lo divido entre 250 mililitros y yo voy a tener el número de vasos por día. En hombres, en mujeres, peso corporal por 31 mililitros igual a número de vasos, o más bien de litros, y los litros lo divido entre 250 mililitros y me va a dar el número de vasos. En hombres es 35, en mujeres es 31 y son números bases. Esta sería la fórmula
para que podamos tener ya en términos más específicos qué cantidad de agua nuestro cuerpo requiere. Ahora, hay que tener en cuenta que las personas con mayores necesidades hídricas, dada su mayor susceptibilidad a la deshidratación, serían lactantes, serían los niños, serían embarazadas, serían ancianos y deportistas. En caso de que sea un deportista, que de hecho todos debemos estar practicando ejercicio físico, lo único que necesitamos es por cada hora de ejercicio 1 litro adicional a la fórmula que ya habíamos aplicado anteriormente, por cada hora. Y en esto, hermanos, necesitamos lo máximo o lo mínimo sería 1 hora. 1 hora de ejercicio por día. Este es un principio físico, no lo olvide, ya después estudiaremos sobre esto en forma más profunda. Pero si hacemos 1 hora de ejercicio, necesitamos aumentar 1 litro de agua por cada hora de ejercicio. Y es bueno hidratarse antes, durante y después de ejercitarse. Bueno, esto es solamente para que tengamos la cantidad de agua requerida. ¿Qué sucede, hermanos? Ya estudiamos anteriormente qué sucede cuando no le damos al cuerpo la cantidad de agua requerida, ¿verdad? Estamos hablando de uno de los primeros factores que van a venir como consecuencia, va a ser la deshidratación. Y a partir de la deshidratación, bueno, se desarrollan muchas patologías. Pero al otro extremo, hermanos, si nos vamos al otro extremo, es decir, por un lado no me hidrato, no tomo cierta cantidad de agua, no tomo agua. Al otro extremo tenemos el exceso de agua. Esos excesos, hermanos, del enemigo siempre trata de llevarnos a los extremos. O nos priva del agua, o no tomamos agua, o nos podemos pasar al otro lado, que sería el exceso de agua. Si nosotros excedemos esa cantidad, también vienen consecuencias. Recuerde que para poder tener el equilibrio hay que obedecer tal como Dios indica. Entonces la persona puede llegar a sufrir graves alteraciones orgánicas. Estamos hablando de convulsiones e incluso coma. Entonces, el exceso de agua, lo que va a pasar o lo que va a suceder es de manera significativa reducir o alterar más bien esos niveles de sodio en el organismo. Una situación que va a alterar la actividad de las neuronas, estamos hablando del cerebro. Bueno, normalmente la ingesta exagerada y convulsiva de agua o de otros líquidos suele ser consecuencia de un trastorno de alimentación que se conoce como potomanía. ¿Qué es eso? Bueno, se define como el deseo de beber grandes cantidades de líquidos, generalmente agua. Estamos hablando de una manera compulsiva y sin que exista una sensación previa de sed. Entonces estamos hablando ya de un trastorno de la alimentación. Interesante, ¿verdad? Por un lado, volvemos los extremos, no tomamos agua, y por el otro lado, bueno, nos exageramos ahora y comenzamos a tomar mucha agua. Las dos cosas van a traer consecuencias a nuestro organismo. Bueno, pero pasamos rápidamente entonces a los beneficios de tomar agua de manera suficiente, o más bien en cantidades que mi cuerpo lo requiere. Y para ello vamos a comenzar con un estudio que se realizó en una universidad en Inglaterra. Concluyeron que tomar agua mejora el funcionamiento del cerebro. Un cerebro que está bien hidratado va a percibir más bien en nuestro estado de ánimo, en la memoria, en la capacidad de razonamiento, en la concentración, lo que a su vez, decía este estudio, imagínense, lo que a su vez nos permite responder de mejor forma a los desafíos que impone la vida cotidiana. Hermanos, cuando Dios instituye los principios físicos, lo hace con un propósito. Imagínense hasta dónde puede llegar el hecho de no estar hidratados. Mi estado de ánimo puede ser modificado.
mi concentración y por ende la forma como yo respondo ante las actividades de mi vida diaria. Ahora, miramos aquí lo que la palabra de Dios dice. Violar un principio va a tener consecuencias no solamente en el aspecto físico, porque aquí ya está tocando un asunto de conducta. Interesante, ¿verdad? Está alterando ya mi conducta, no solamente mi constitución física. Bueno, entonces analizamos allí eso. Mencionamos otro beneficio que tiene que ver con la desintoxicación del hígado para poder eliminar toxinas, y tomando al menos 2 litros de agua al día va a favorecer la regeneración celular y va a ayudar al hígado a filtrar de forma más eficaz las toxinas y los residuos, permitiéndole trabajar más rápido e incrementando el nivel de energía. Entonces, a veces buscamos métodos muy sencillos y simples, donde no me tenga que fatigar para poder hacer una desintoxicación corporal. Pero lo fácil, hermanos, que sería, si nosotros nos sometemos en obediencia a los principios de Dios, la desintoxicación viene. Interesante. Y con algo que está al alcance de todos. Queremos limpieza de hígado, pues tomemos suficiente cantidad de agua. Otro de los beneficios tiene que ver con el tracto digestivo. ¿Por qué? Porque el agua es necesaria en la disolución de nutrientes para que estos puedan ser absorbidos por la sangre y después transportados a las células. Otro beneficio tiene que ver con el sistema inmunológico. Nuestros cuerpos están perdiendo agua diariamente. Esto ya lo estudiamos en un tema anterior. La escasez de líquido en nuestro cuerpo va a inhibir el funcionamiento eficiente de la sangre y del sistema linfático, ¿sí?, que va a reducir la energía y va a contribuir a una sensación de lentitud. Tomar agua, entonces, ayuda a eliminar las toxinas del riñón y a menudo es una de las principales sugerencias para poder fortalecer el sistema inmunológico. Estamos hablando de 2 cosas, pero más adelante vamos a profundizar en el otro. Estamos hablando de limpieza de riñón, que está muy relacionado con el sistema inmunológico. Otro de los beneficios es el que actúa como protector, ya que tiene un control sobre la temperatura corporal. Cuando la temperatura es demasiado alta, y ahorita estamos en el verano, mucho calor por donde quiera, y esas condiciones ambientales, hermanos, no ayudan a reducir el calor corporal, mira cómo Dios ha creado nuestro organismo. Es la evaporación del sudor la encargada de poder regular la temperatura, ¿sí? El sudor que se evapora tiene un efecto de refrigeración en nuestro cuerpo. Yo sé que a veces nos molesta estar sudando, pero eso es una manera de defensa de nuestro organismo para poder regular la temperatura. Otro beneficio tiene que ver con esos procesos de envejecimiento, aunque este principio, hermanos, no es aislado, quiere decir que solamente con tomar agua no estamos retardando esos procesos de envejecimiento, porque no es el único factor que entra en juego. Sí, hay muchas cosas del medio ambiente que están alterando, pero este es uno de ellos. Esto va a evitar que la piel se vea apagada y áspera. ¿Sí? Cuando la piel está más hidratada, va a tener mayor elasticidad y da mayor protección ante cualquier agresión externa. Es un medio, es un factor, no es el único, no depende solamente de este. Vamos a otro beneficio que tiene que ver con el peso corporal, es decir, aquellas personas que quieren reducir su peso tomando agua o hidratándose en la cantidad suficiente, va a tener un efecto de suprimir el apetito y también va a ayudar al cuerpo a poder metabolizar, sí, esa grasita que se ha acumulado. Y volvemos a repetir, este no es un factor único. Si aquellas personas que quieren una reducción de peso, tomando agua no solamente es eso,
¿verdad? Hay muchos más principios que están afectando o que se van a ver afectados o beneficiados para poder reducir ese peso corporal, pero es uno de los factores, ya que va a ayudar a incrementar el metabolismo. Bueno, otro de los beneficios de tomar la cantidad necesaria de agua es de que ayuda a mantener los niveles adecuados de acidez en el cuerpo. Y esto es bastante interesante. El agua tiene un pH neutro, así de que si tomamos suficiente cantidad de agua, por un lado estamos purificando el cuerpo y nos estamos acercando más al pH ideal. Ahora, hay algo que está muy relacionado con este asunto del pH. Y es un estudio que se hizo, hermanos, esto es bastante interesante, por eso quiero compartirlo con ustedes. Se estima que la boca está humedecida por la producción de entre 1 litro o 1,5 litros de saliva al día. Si la persona está hidratada, escuche, esta es una relación que existe. Si hay una buena hidratación, bueno, podemos llegar a producir saliva de 1 litro hasta 1,5 litros de saliva diariamente. ¿Por qué está relacionada con la hidratación? Porque el 99% de la saliva es agua. Ahora, ¿y esto en qué nos beneficia? Escuche, aumenta las sustancias para el control de bacterias en la boca, es decir, si hay una buena salivación y hay una buena producción de saliva, esto va a ayudar a que se aumenten esas sustancias que están controlando bacterias en la boca, ¿sí? Y que se encuentran precisamente en la saliva. ¿Qué problemas nos podemos evitar con eso? Gingivitis, ¿sí? La inflamación de las encías, caries inclusive, porque estamos modificando el pH de la boca, y otras enfermedades que se dan a nivel de boca. Bastante interesante. Bueno, pasamos a otro beneficio y ahora vámonos a nivel renal y de tracto urinario. Estamos mencionando de que si tomamos suficiente cantidad de agua diariamente, estamos previniendo la formación de cálculos o piedras renales, o si ya están formadas, para poder eliminarlas. Hay un estudio, o más bien una estadística. Los cálculos renales, de acuerdo a un estudio, una estadística, dice que va a impactar a 1 de cada 10 personas en Estados Unidos en algún momento de su vida. Un cálculo renal entre las edades aproximadamente de 20 y 50 años. El principal factor de riesgo para los cálculos renales principalmente es no tomar suficiente cantidad de agua. Entonces, si no estamos tomando suficiente cantidad de agua, la orina va a tener mayores concentraciones de productos de desecho, incluyendo sustancias que pueden ayudar a formar las piedras. Estamos hablando de sustancias como el calcio, como el oxalato, urato, cisteína, santina, fosfato. ¿Qué va a pasar con estas sustancias? Van a tener menos oportunidad de asentarse, si es que estamos tomando suficiente cantidad de agua, desde luego. No se van a asentar, no se van a unir en los riñones y el tracto urinario, sí, si estamos orinando de manera frecuente. Ahora, esto es bastante molesto en algunas personas. Tomamos cantidad de agua y hay que estar yendo al baño, pero no lo vea, dice el Espíritu de Profecía, que aquel que ha comprendido los principios físicos, dice, ahora los ve como una bendición. ¿Sí? Miren lo que estamos evitando aquí, tomando agua y orinando. Entonces, de acuerdo con los resultados de un metaanálisis que se presentó en Dallas, se hizo este estudio que se presentó en el 2015, personas que producían de 2 a 2.5 litros de orina al día, escuche esto, personas que estaban orinando de 2 o produciendo cierta cantidad de orina, de 2 a 2.5 litros de orina al día,
fueron 50% menos propensos a desarrollar piedras en los riñones en comparación con las que produjeron menos de esta cantidad. Ahora, lo más interesante del estudio es de que alrededor de 8 a 10 vasos de agua de 8 onzas por día, eso es lo que se requiere para producir esa cantidad de orina que acabamos de mencionar. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pasamos a otro beneficio a nivel osteomuscular. Estamos hablando de hueso y músculos. Ayuda a mantener lubricadas las articulaciones y los músculos, previniendo de esa manera calambres, evitando fatiga muscular, mejora la resistencia de los ligamentos. Hermanos, cuando llegamos a este punto, hasta este momento, hermanos, no hemos mencionado ninguna patología que sea desconocida para nosotros. Quiere decir que si estas enfermedades son producidas como un factor por la carencia de hidratación, o más bien porque no nos estamos hidratando de manera adecuada, quiere decir que si le diésemos a nuestro cuerpo lo que requiere, estas enfermedades no deberían de existir. Estamos hablando de que hay problemas con los músculos, con los ligamentos, calambres, cuando la solución es tan sencilla. Bueno, pasamos a otro beneficio. Tiene que ver con la energía o para aliviar fatiga. Una buena hidratación va a permitir que el cuerpo tenga un buen funcionamiento. Se evita el cansancio, mareos, irritación, que, como ya vimos anteriormente, son síntomas de una deshidratación. Bien, el agua es utilizada por el cuerpo para poder ayudar a eliminar las toxinas y productos de desecho del cuerpo. Si el cuerpo carece de agua, entonces, un ejemplo, el corazón tiene que estar trabajando más para bombear la sangre oxigenada a todas las células, pero no solamente el corazón, también el riñón tiene que estar trabajando. Recuerde, el cerebro tiene que seguir trabajando, aunque nosotros no le demos la cantidad de agua que requiere. El hígado, la vejiga, y entonces se agotan esos órganos y por lo tanto también nosotros nos agotamos. Por eso está relacionado con la fatiga, para aliviar la fatiga o para permitirnos tener mucha más energía. Bueno, está relacionada también con el bienestar del cabello, las uñas, la piel, y vamos a pasar un poquito a hablar en relación al cáncer. Sí, estudios en la Universidad de Harvard han concluido que la ingesta de agua, escuche esto, reduce un 45% el riesgo de cáncer de colon en mujeres y lo reduce un 32% en varones. ¿Por qué? Porque el agua, hermanos, está formando esa parte importante en la digestión y la función intestinal y está diluyendo a la vez esos compuestos tóxicos en los intestinos y acelerando el paso de las heces. ¿Sí? Por eso personas con problemas de estreñimiento hay que hidratar. Recordemos, aquí no estamos estudiando principios aislados, porque también estas patologías tienen que ver con otros principios más, pero este es un factor, la hidratación. No solamente con cáncer de colon, veamos cáncer de vejiga. Reduce las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga debido a que la deficiente hidratación, que va a ser lo mismo que sucede con los cálculos renales, va a haber mayor concentración de sustancias tóxicas y cancerígenas en esos órganos. Así de que no se moleste, hermano, tome agua y vaya al baño, porque estamos evitando que haya concentración de tóxicos o de sustancias cancerígenas. Cáncer de colon, cáncer de vejiga, cáncer de mama y su relación con la hidratación. Hasta un 33% se puede reducir, de acuerdo a ciertos estudios, el cáncer de mama en mujeres premenopáusicas.
Ahora, un 79% en mujeres posmenopáusicas. ¿Cuál es la relación? Las células se hidratan para poder funcionar correctamente. Recuerde que el asunto del cáncer es un asunto una célula cancerígena crece precisamente donde no hay oxígeno. Y el agua aporta cierta cantidad de oxígeno. Pasamos ahora con otro beneficio. Y ya vamos terminando para que nos dé tiempo para las recetas de hoy. Otro de los beneficios va a ser a nivel del sistema cardiovascular. En la Universidad de Loma Linda, en California, se hizo un estudio y se involucró a más de 20,000 personas sanas, entre comillas, que tomaban 5 vasos diarios de agua. Concluyeron que esto se asociaba a una reducción de riesgo de morir a causa de un infarto de miocardio. Qué interesante, hermanos, tomar agua y su relación con el sistema cardiovascular. Bueno, entonces estamos diciendo aquí que estas personas se redujo el riesgo de morir a causa de un infarto de miocardio del 41% en el caso de mujeres y 54% en varones, en comparación con los que solo tomaban 2 vasitos de agua diario. Ahora aprovechamos aquí para preguntar, hermanos, ¿cuánta cantidad de agua ha tomado usted durante el día? ¿Sí? Estamos llegando al final del día y si el requerimiento es de 8 hasta 12 vasos de agua, ¿cuánta cantidad de agua ha tomado usted o cuántos vasos de agua le faltan para completar su ingesta diaria? Recuerde, esto es un principio físico. Esto es un principio físico. La doctora Jacqueline Chan, que era precisamente la responsable que estaba a cargo de esta investigación, señalaba que a la hora de prevenir enfermedades cardíacas, tomar esta cantidad aproximada de agua en el día es importante, sin olvidar, desde luego, que también la persona tiene que estar haciendo ejercicio y cuidando su alimentación. Recordemos que los principios no son aislados, es un trabajo en conjunto. La viscosidad de la sangre y del plasma sanguíneo está muy relacionada con el riesgo de enfermedad coronaria. Quiere decir que a mayor viscosidad hay mayor riesgo. Estamos hablando del espesor, sí. A veces decimos la sangre está espesa. Así de que a mayor viscosidad hay mayor riesgo. Por ello, una de las razones que alegan los expertos que han realizado esta investigación a la hora de recomendar el consumo de agua es el de evitar la deshidratación, porque una persona deshidratada va a favorecer a una mayor viscosidad de la sangre. ¿Comprendemos dónde está la relación ahora? ¿Sí? Así es de que consideremos todo eso. Estamos a 2 beneficios más para poder concluir. Esto es otra investigación que se hizo en una universidad en Nueva York. Ellos comprobaron que tomando cierta cantidad de agua, la cantidad suficiente, se hidrataban las mucosas que recubren la nariz, la garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades de infecciones virales como gripe, la gripe común, la influenza, infecciones bacterianas, la posibilidad de los asmáticos de sufrir un ataque agudo. Interesante, porque muchas veces nosotros relacionamos la gripe con esos cambios de clima que tenemos. Eso quiere decir, hermanos, de que nuestro sistema inmunológico no está fuerte para poder hacer frente a eso. Las gripas, uno de los factores, la hidratación. Y el último beneficio que vamos a ver es en relación a la prevención de cuadros depresivos. Mira hasta dónde puede ser, está relacionado el consumo de agua. Bajos niveles de agua a nivel cerebral puede causar depresión. Estudios han demostrado que quienes toman las cantidades recomendadas de agua por día
Fíjese lo que dice el estudio, hermanos, porque esto es algo que está comprobando lo que la palabra de Dios ya nos dice. Estudios han mostrado que personas que toman las cantidades recomendadas de agua por día viven vidas más sanas y felices. Interesante. Ahora concluimos entonces con la palabra de Dios. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 504, párrafo 2, dice la pluma inspirada: el agua es el mejor líquido posible para limpiar los tejidos. Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 729, dice: escuche esto, hermanos, miles de personas han muerto por falta de agua pura. Y sin embargo, habrían podido vivir. Hermanos, esto es bastante fuerte para nosotros. Quiere decir que muchas de las personas que han muerto, hermanos, y no son docenas de personas ni cientos de personas, la pluma inspirada dice que miles han muerto porque lo que les faltaba era agua pura. Y sin embargo, esas personas que murieron, dice el Espíritu de Profecía, hubiesen podido vivir. ¿Dónde estamos con el mensaje nosotros? Pero necesitan de estas bendiciones, dice aquí. Si se acostumbraran a utilizar agua pura para beber, estarían comparativamente bien y felices. Recuerda lo que decía el estudio. Está corroborando lo que la palabra de Dios dice. Estarían comparativamente bien y felices en lugar de arrastrar una existencia miserable. ¿Qué acabamos de mencionar, hermanos? Que las enfermedades que acabamos de mencionar no son nuevas. Si nosotros nos mantuviésemos obedeciendo a la palabra de Dios, no deberían existir esas enfermedades. Terminamos con lo que dice la palabra de Dios. Isaías 58:11 dice: y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. ¿Sí? Ahora Jueces 15, capítulo 15, 18 y 19 dice: y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Y pregunta: ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos? Entonces, verso 19, y con esto terminamos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lei, y salió de allí agua, y él bebió. Y fíjese lo que pasó cuando él bebió el agua. Recobró su espíritu y se reanimó. Hermanos, si seguimos los consejos de Dios y obedecemos los consejos de Dios, vamos a llevar vidas felices en lugar de arrastrar una existencia miserable. Aferrémonos a esa promesa. Entonces tenemos unos minutitos más para poder dar unas recetas, y hoy dijimos que íbamos a estar dando algunas recetas en relación a desayunos, ejemplos de desayunos, hermanos. Hablar de desayunos es comenzar a adentrarnos en el tema de la combinación de alimentos. Y aquí hay mucha controversia. Por un lado, tenemos el típico desayuno americano, que son huevos con tocino o café con donuts, y por el otro lado tenemos a nutricionistas o profesionales en el área de salud que recomiendan cereales con frutas y leche, pero cuando decimos cereales no promueven mucho los cereales integrales, sino están más bien enfocados en cereales de cajitas. Entonces, otros están recomendando desayunar solamente frutas y nunca mezclarlos con otros alimentos. Otros están recomendando para el desayuno ensaladas con leguminosas y cereales. Otro grupo de personas están recomendando no comer nada hasta las 12 del mediodía, comenzando por las frutas. Entonces, hermanos, tenemos muchas ideas y cada grupo que presenta su postura
tiene sus fundamentos y presenta evidencias de por qué ellos se están presentando de esa manera. Aquí probablemente, hermanos, tenemos que, en estas diferentes opiniones, igual con lo que estén escuchando quizá, vamos a tener diferentes opiniones, y estoy casi segura de que en este tema que vamos a presentar ahora, con los desayunos o con las comidas, vamos a ir contracorriente. El único apoyo que tenemos y que creo que es suficiente para poder sustentar lo que vamos a presentar ahora es un escrito está del espíritu de profecía. Sí, hay ciencia, para todo hay ciencia, para todo lo que queramos creer hay ciencia, pero esa ciencia tiene que pasar la prueba, al menos para nosotros debería de ser así. Toda la ciencia tiene que pasar la prueba a la ley y al testimonio. Por lo tanto, voy a leer este párrafo antes de poder dar las recetas y por qué estamos dando estas recetas. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 205, y también, déjeme ver, yo creo que aquí estoy confundida con la página 434, párrafo 619, dice la palabra de Dios, escuche esto: es costumbre y disposición de la sociedad que se ingiera un desayuno liviano, pero esta no es la mejor manera de tratar el estómago. A la hora del desayuno, el estómago se encuentra en mejor condición para recibir una mayor cantidad de alimento. Escuche esto, porque esto sería la primera característica de un desayuno, de acuerdo al espíritu de profecía. En el desayuno, dice, el estómago se encuentra en la mejor condición para poder recibir una mayor cantidad de alimentos que en la segunda o tercera comida del día. Segunda característica, allí mismo, es erróneo el hábito de comer livianamente para el desayuno y más abundantemente al almuerzo. Tercer característica, allí mismo, hágase del desayuno la comida más sustancial del día. Y ahora, esto si usted quiere, grábelo o copie la cita que voy a dar y después vaya y usted léalo con sus propios ojos en el espíritu de profecía. Está en Ministerio de Curación, página 228 y 229, y también este mismo pensamiento lo va a encontrar en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 434, párrafo 619. Porque este texto es clave, hermanos, para lo que vamos a adentrarnos a ver ahora. Dice la palabra de Dios: las oleaginosas, y entre comillas, nos presenta cuáles son las oleaginosas: nueces, avellanas, almendras, maní o cacahuate, y sus derivados, dice, van sustituyendo en gran medida a la carne. Y continúa diciendo, con ellas, es decir, con las oleaginosas que acabamos de mencionar, pueden combinarse cereales, frutas carnosas y varias raíces para constituir alimentos sanos y nutritivos. Ahora, hermanos, yo creo que este pensamiento es bastante clave para derrumbar cualquier otra posición o postura. Esta es una característica bien importante. Las oleaginosas pueden combinarse con cereales, con frutas carnosas y con varias raíces para poder constituir, dice aquí la pluma inspirada, alimentos sanos y nutritivos. Ese tipo de combinaciones se pueden hacer y están constituyendo alimentos sanos y nutritivos. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 26, párrafo 24, dice: se me ha mostrado que los principios que nos fueron dados en los primeros días de este mensaje no han perdido su importancia y que debemos tenerlos en cuenta tan concienzudamente como entonces. Quiere decir que estos principios no han perdido su importancia.
todavía continúan y son vigentes para nuestros días. Así es de que, hermanos, pese a que podemos ir contracorriente en el asunto de combinaciones, de manera personal nos quedamos con lo que dice la palabra de Dios. Así que dicho esto, entonces vamos a pasar a las recetas. Vamos a ver si nos da tiempo de mencionarlas todas y si no, pues hasta donde podamos llegar. El primer desayuno es un pudín de semillas de chía. Un pudín de semillas de chía. Los ingredientes, y de paso una de las reglas importantes, ya sea para el desayuno o la comida, es que lo crudo va antes de lo cocido. Lo crudo va antes de lo cocido. Y lo crudo siempre va a ser en proporciones mayores a lo que está cocinado. En sí, este platillo que vamos a dar ahora es crudo todo. Es crudo todo. Bueno, entonces vamos a mencionar frutas. Las frutas de base para este desayuno van a ser las fresas y los arándanos. Fresas y arándanos, no estoy dando la cantidad porque usted va a consumir una cantidad abundante de estas frutas. Abundantes no quiere decir glotonería, no quiere decir caer en exceso. O sea, algo recomendable y algo con lo cual su cuerpo se pueda sentir satisfecho. Fresas y arándanos. 6 cucharadas de semillas de chía, una taza de semillas de nuez de la India o cashews o anacardos, sí. Una taza de semillas de nuez de la India o cashews. De 5 a 6 dátiles. Esto va a ser para endulzar. Así de que usted prueba si cree o considera que le hace falta un poquito más de dulce, pues añada un poquito más de dátiles. Una cucharadita de extracto de vainilla, y les recomiendo que usted lea los ingredientes que no contenga alcohol. Son muy pocos los que no vienen con alcohol, así de que cheque bien ahí los ingredientes. Y 4 tazas de agua. Colocamos en una licuadora la nuez de la India previamente activada durante la noche. Vamos a colocar en la licuadora los dátiles también, la vainilla, el agua y vamos a licuar. Prácticamente estamos haciendo una leche vegetal o una bebida vegetal. Aparte, en un recipiente hondo vamos a colocar las semillas de chía y vamos a agregar la leche o la bebida de cashews o de nuez de la India que hemos preparado. Vamos a mezclar todo muy bien hasta que las semillitas queden bien incorporadas. Sí, vamos a mover y a mezclar bien porque a veces forman como pequeños grumos y hay que irlos desbaratando. ¿Okay? Refrigeramos durante toda la noche, sí, ya bien podemos prepararlo hoy por la noche para poder desayunar el día de mañana. Y al día siguiente vamos a agregar los arándanos y las fresas picadas o las fresas en rebanadas. Y esto es un alimento bastante nutritivo y también usted va a probar de que le va a dar saciedad por más de 4 o 5 horas, sí, 5 o 6 horas. Con estos mismos ingredientes, usted puede preparar también, bueno, sin las frutas, hacer un pudín de mango. Es decir, seguimos el mismo procedimiento con la bebida vegetal o con la leche vegetal. Vamos a preparar el pudín de chía, igual como lo hicimos con la receta anterior, poner la chía, agregar la leche vegetal. Servimos en un tazón o en copas transparentes, servimos una porción del pudín de chía, ¿sí? Y como este es un pudín de mango, a este le vamos a agregar una capa ya sea de puré de mango o de mango cortados en trocitos pequeños. Después volvemos a colocar otra capa de pudín de chía y otra capa de mango. Y al final, entonces vamos a espolvorear con un poco de coco rallado y listo para poder comer. En caso de que lo queramos preparar en el mismo día, por lo menos debemos de mantener hidratadas esas semillitas de chía unos 30 o 45 minutos antes de poder servirlo, para que le pueda dar esa consistencia espesa.
Bueno, tenemos 5 minutitos más, entonces vamos a ver, vamos a dar la siguiente receta. Y esta receta es de avena con frutas. Avena con frutas. Para esto los ingredientes tenemos media taza de avena en grano como primera opción. ¿Sí? Hay una avena que es en grano. Esta es la primera opción para esta receta. Segunda opción sería utilizar la avena integral. Media taza de avena. Media taza de leche de almendras o de leche de coco o de cualquier bebida vegetal. Sí, aquellos que estén interesados o que no sepan cómo preparar esta bebida, podemos ir al video, a los videos pasados donde hemos dado ya estas bebidas vegetales. ¿Sí? Necesitamos también una cucharadita de cualquier endulzante, puede ser stevia, puede ser miel pura, cruda, orgánica de preferencia, o puré de dátiles para poder endulzar. Necesitamos una taza de fruta, en este caso vamos a utilizar manzana, y una cucharada de chía, y también nueces picadas. Dejamos en remojo la avena durante toda la noche, cualquiera de las dos avenas que vayamos a utilizar, ya sea la que es en grano o ya sea la avena integral, la dejamos remojando durante toda la noche. Y a la vez remojamos también las semillas de chía, pero en otro contenedor separado. ¿Okay? La chía la podemos remojar en agua limpia, agua que podemos tomar. Bueno, entonces ya tenemos las dos cosas remojadas. Al día siguiente, si estamos utilizando cualquier tipo de avena que estemos utilizando, bueno, tiramos el agua, enjuagamos, y esa avena la vamos a combinar con la leche de almendras o cualquier tipo de leche vegetal que esté utilizando, y vamos a agregar también la chía que ya está hidratada. Sí, por eso necesitamos aquí con la chía agua limpia, porque eso ya no la vamos a tirar. Agregamos entonces la leche, la chía, el endulzante, y también agregamos las manzanas picadas. Este es un platillo también que es crudo, ¿sí? Con excepción si estamos utilizando la avena integral, pero igual si es avena en grano, todo es crudo. Entonces agregamos la manzana picada, revolvemos muy bien, y al momento de servir, bueno, colocamos trocitos de nueces picados. Entonces ya tenemos las 3 recetas. Y con esto vamos a finalizar. Si hubiese alguna pregunta o alguna duda en relación a esto, pues es el momento para poder hacerlo. Hermana Sonia. Sí, hermana, Dios le bendiga. Tremendo el tema. Es verdad que no, al principio no pude escuchar porque tuve un inconveniente. Me gustó mucho lo del agua antes de abrir la línea. Porque en lo personal, yo era una persona que, mejor dicho, mi vida giraba en torno a los refrescos y a la Coca-Cola. Sí. E incluso me sacaron la vesícula porque mi vida giraba en torno a eso. Wow. Y sí, y me sacaron 3 piedras, pero literalmente grandes, grandísimas. El médico me dice, el cirujano, que tenía una cantera. Si yo me tomaba 3 Coca-Colas al día era poco. Cuando yo estudiaba y cuando estaba en la universidad y cuando me casé, yo llevaba a mi casa las cajas de Coca-Cola y toda esa basura. Hasta que después, gloria a este Padre Celestial, conocí de la profeta Elena White. Pues porque nadie, aunque empecé a visitar, aunque iba a la iglesia, pero no escuchaba de esto que hablaba ella de la salud. Pero más adelante, cuando empezamos a profundizar, doy gloria a Dios porque conocí de todo esto. E incluso, yo sin querer estaba matando a mi esposo porque a él le dio hepatitis. Y entonces yo le hacía los bistecs, le echaba mucho vinagre, mucha basura, ¿no? Y cuando vi lo del agua, yo dije, wow, qué ignorancia la de uno. Si el agua resuelve, es salud, porque la profeta dice que hasta dando los baños de agua, de asiento de todo, mejora la salud. Beber el agua es medicinal. Entonces, a veces uno le da sed y uno piensa que tomándose un jugo resuelve. Y no sabemos que nos tomamos el jugo y luego tenemos que tomarnos el agua.
porque seguimos con la sed. Hermano, el mejor remedio que ha dado el Padre Celestial para todos nosotros es el agua, es medicinal, es la que calma la sed. Imagínense que piense que Jesús es el agua de vida. Si nosotros entendiéramos esto, dejaremos de tomar basura, que es lo que tomamos. Me gustó mucho la charla, hermana, y en cuanto a los postres que dio y los desayunos, también me gustó. Tengo que escuchar la charla desde el principio. Vamos a ver, sí, perdón. Yo tengo una pregunta, Beatriz, yo tengo una pregunta, perdón, hermana Sonia y Helen. Lo normal a veces lo que yo estoy haciendo es comer el almuerzo en la mañana y después en la noche, como ya es más cansador, uno más rápido es hacer esas cositas ligeras. ¿Se puede hacer eso o tú qué recomiendas? Pues es lo que estaba mencionando anteriormente, de que hay mucha controversia en cuanto a esto. Yo me baso en lo que dice el Espíritu de Profecía. El desayuno, dice Consejo sobre el Régimen Alimenticio, tiene que ser lo más sustancial del día. Ahora, nutricionalmente hablando, yo sé que el tiempo no nos va a dar mucho, pero de acuerdo a los nutrientes, cómo están catalogados, están los constructores y reparadores, hay energéticos y reguladores. Y los que nosotros necesitamos en la mañana principalmente son los energéticos, el grupo de los energéticos, porque estamos iniciando el día para poder tener esa energía. Ahora, el Espíritu de Profecía dice que la primer fuente de combustión que necesitamos es el oxígeno. Sí, y mire, hemos pensado que el alimento, pero el Espíritu de Profecía dice que nuestra primer combustión es el oxígeno, la respiración. Si no respiramos, morimos. ¿De qué nos sirve el alimento? Lo segundo es el alimento. Entonces, necesitamos la energía y las ensaladas son buenas, son excelentes, las debemos de consumir, pero si comparamos frutas o cereales con ensaladas, el aporte calórico es mayor en las frutas y en los cereales. Por eso en el grupo de los energéticos están precisamente los carbohidratos, los cereales y también las frutas, porque nos dan un aporte de fructosa, que es un hidrato de carbono igual. Entonces, basándose en esto, volvemos a lo que dice el Espíritu de Profecía, el Consejo sobre el Régimen Alimenticio. Dice que en las mañanas el estómago se encuentra en la mejor condición de recibir la mayor cantidad de alimento y que el desayuno debería ser lo más sustancial del día. Es decir, si buscamos el término sustancial o sustancial, quiere decir el fundamento o la base. Entonces necesitamos las calorías a primera hora del día, aunque la ensalada es buena, pero no me da el aporte calórico que yo necesito. No sé si me explico con eso. Sí, o sea, tú dices que todo lo que tiene que ver en la fruta, eso tiene la energía para la mañana. Esos son los que son los energéticos. Sí. So que si yo me quiero comer quinoa con frijoles y ensalada en la mañana, eso no está bien, pero no es un energético. Eso es también para el lonche. Sí, la quinoa la podemos consumir en el desayuno, pero como en la mañana las frutas son las que más contienen calorías o son los carbohidratos que nos proveen las frutas, entonces debería de ir en la mañana y en la mediodía deberían ir los vegetales porque ya estamos bajando y la cena pues serían mínimas cantidades. Inclusive en el Espíritu de Profecía tenemos ejemplos de lo que constituye una cena. Un pan y un poquito dice el Espíritu de Profecía, un pan con poquita mermelada. Ahora, estamos hablando de que la cantidad se reduce, aunque es un carbohidrato, el pan es un carbohidrato, pero ya es una pieza o es poquita cantidad. Pero sí en la mañana deberíamos. Mire, el problema está en que si la fruta, si hoy no podemos hablar mucho de combinaciones, pero la fruta, dice el Espíritu de Profecía, nunca va después de una comida completa, es decir, donde hubo grasas, proteínas y carbohidratos, que es donde va la comida, principalmente lleva todos esos nutrientes. Entonces, yo no podía comer la fruta al mediodía y
lo más esencial entonces o lo más sugerente sería consumir la fruta en la mañana acompañada de un cereal y semillas. ¿Por qué? Porque es fuente de proteína y es fuente de grasa también. Entonces, eso prácticamente sería una buena combinación para los desayunos, y para las comidas podemos utilizar más cereal, proteínas y las ensaladas. Okay. Uh-huh. Okay, gracias, Beatriz, me ayudaste mucho. A ver, mañana me pongo las pilas con eso. Okay. Amén. Amén, amén. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario o una pregunta, marque estrella 61, por favor. Estrella 61. Muy interesante el tema. Adelante, está fuera de modo. Dios le bendiga. Adelante, con su comentario. Está fuera de mudo. Está la hermana Xiomara. Hermana Xiomara, gracias, hermana Brenda. Amén. Hermana Buenas Xiomara. noches. Sí, buenas noches, que el Señor me lo bendiga a todos. Amén, igual adelante con su pregunta o comentario. Sí, quiero hacerle una preguntita a la doctora. Sí, adelante. Yo desayuno varios días de la semana avena cruda. No cocino, no he dejado de cocinar la avena. Hago desayuno con avena cruda, con la leche de almendra, que yo misma la preparo. Le echo la mañana, le echo ay, se me olvidó, guineo, manzana, le echo la fruta seca, cherry seca, y le echo también, y lo dejo, entonces solo dejo ahí, y lo dejo que la avena se ablande y me la como. No sé si está bien que yo lo coma varias veces a la semana. Bueno. Con linaza y chía. Con linaza y chía, que le echo también molida. Sí, está bien, hermana. Lo único, como me dice, si la pregunta es que si lo puede consumir varios días durante la semana, ¿verdad? Lo único que la palabra de Dios nos recomienda es de que la alimentación sea variada. Si no podemos estar consumiendo el mismo desayuno todos los días, porque no vamos a tomar todos los nutrientes. Es decir, cada día hay que cambiar y modificar, o si podemos elaborar un menú y poner un platillo diferente para cada día, entonces vamos a estar teniendo los diferentes nutrientes que nos aportan esos alimentos. Por ejemplo, si come manzana un día, al día siguiente coma otra fruta. Varíe las frutas, varíe los cereales. Tenemos muchos cereales, tenemos muchas semillas, y Dios nos ha dado también variedad de frutas. Entonces, el Espíritu de Profecía hace mucho énfasis en eso, en la variedad, no consumir los mismos alimentos todos los días. Eso sería la única observación, pero de ahí, pues, excelente desayuno. Gracias. Sí, mi hermano. Se entiende que se debe variar por lo que las frutas, mientras que unas contienen unas vitaminas, otras contienen otras, ¿no? Sí, exactamente. Hay mucho énfasis en el Espíritu de Profecía en de tener una alimentación variada, no siempre lo mismo. Hay que variar. Pero vamos a ver a Estrella 61. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Bueno, hermana Beatriz, ya no hay más comentarios. Agradecemos por verdad estar compartiendo estas cápsulas de salud y cómo alimentarnos sano, porque verdaderamente como pueblo de Dios tenemos que empezar a prepararnos aquí. En el cielo no vamos a tener juguitos, no vamos a tener carne, no vamos a tener nada de eso. Así es que la preparación es aquí, como dice la profeta, hay que vivir el pequeño cielo aquí en la tierra. Porque aquí es que hay que trabajar, prepararnos para poder ser trasladados. Hermana, quisiera terminar con una oración, por favor.
Claro que sí, vamos a orar, hermanos. Bendito y eterno Padre que moras en los altos cielos, Señor, en esta hora te queremos agradecer como siempre, porque tú nos amas, nos cuidas y nos proteges y nos permites estar con vida hasta este momento, porque indudablemente tienes un propósito para nuestras vidas. Te hemos fallado en el pasado, Señor, perdónanos y ayúdanos a ubicarnos en ese camino que quizá nos hemos desviado, pero el llamado a través de los profetas es volver a las sendas antiguas. Señor, ayúdanos a volver a retomar ese camino en todos los aspectos de nuestra vida, físico, mental y espiritual, de tal manera que nos estemos preparando para tu pronta venida. Bendice a mis hermanos presentes, quédate con nosotros y gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones. Lo agradecemos y lo suplicamos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.